Esta es probablemente la ceremonia mayor del año o servicio, la ceremonia 55 más alta. Estoy bastante seguro de que debe ser un número un poco más grande que el que ustedes tienen. Dios ordenó la Pascua para siempre, para los hijos de Israel, cuando estaban en Egipto, hace miles de años hoy. Pero en la última Pascua que Jesús observó durante su ministerio terrenal, leemos que luego que llegó el día de panes sin levadura, cuando la Pascua debía ser sacrificada, bien, el día de panes sin levadura, en verdad, el día que llegaba al ocaso de aquella noche, era el día de preparación en que se sacaba la levadura del hogar, precediendo a los 7 días de panes sin levadura. Era la cena, no los días de pan sin levadura, sino el día en que toda la levadura debía ser retirada. Y dijo a Pedro y a Juan: ir y prepararnos la Pascua para que podamos comerla. Y cuando la hora había llegado, se sentó y los 12 apóstoles con él. Y les dijo, con deseo, con gran deseo, he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que sea celebrada en el reino de Dios, indicando que continuaremos la Pascua en el reino de Dios después de la venida de Cristo. Bien, Jesús cambió los símbolos de la Pascua a partir de comer el cuerpo asado de un cordero después del derramamiento de su sangre y sacrificado el cordero por el pan y el vino. Así que leemos ahora en Mateo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a los discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Así que el pan partido representó su cuerpo partido por nosotros. Y tomó la copa y dio gracias y dio a ellos diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento. Esto es mi sangre del Nuevo Testamento que por muchos es derramada para remisión de pecados. Pero os digo que no beberé en adelante de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Por supuesto, allí Jesús habló un rato más con ellos, se apartó y oró. Casi flaqueó cuando se dio cuenta de lo que iba a pasar y que la hora había llegado y el tiempo del día había llegado y que el tiempo de su prueba era ya. Pero eso duró toda la noche y fue llevado a varios lugares y torturado por los oficiales del gobierno y por los oficiales judíos y fue condenado a muerte. Ahora en Juan 13, y acabada la cena, habiendo inducido el diablo en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, traicionarle, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él de Dios había venido y a Dios iba,
se levantó de la cena. Él tomó la cena con ellos cuando comieron el cordero asado hasta ese momento. Esta fue la última cena. Bien, Jesús iba a cambiarlo de comer una comida o solamente pan y vino, que esta noche tomaremos aquí. Se levantó él de la cena y se quitó sus vestidos, y tomó una toalla y se la ciñó. Después de esto, echó agua en un vasín y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Luego vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que hago ahora, tú no lo sabes, pero lo sabrás más adelante. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita salvo lavarse sus pies, porque él está limpio en todo, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque él sabía quién lo traicionaría, por eso dijo: No estáis todos limpios. Y después que les hubo lavado los pies, y tomó su manto, y vuelto a sentarse, les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque en verdad lo soy. Sí, yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies. Vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, hagáis. Lavar los pies fue un acto de humildad. En aquellos días usaban sandalias abiertas. Los caminos estaban polvorientos. Probablemente no tenían acera de cemento para caminar. Un sirviente les quitaba las pantuflas o sandalias a los invitados cuando entraban por la puerta de la casa y le lavaban los pies. Después de lo cual los invitados probablemente se ponían otras sandalias que estaban allí esperando y limpias para ellos. En otras palabras, el anfitrión siempre tendría algunas sandalias adicionales para que las usasen los invitados. La gente de Japón todavía hace algo así en su país. Bien, he ido a casas en Japón donde tuve que quitarme los zapatos y ponerme pantuflas de algún tipo que estaban allí en la casa para que las usaran los invitados cuando entraban a la casa. Pero este es un acto de humildad. Jesús era su Señor y Maestro y se inclinó para hacerles esto. De cierto digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el que es enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, feliz sois si las hacéis. Así que ahora, esta vez, saldremos y tendremos el servicio de lavamiento de los pies. Ustedes saben, sin conversaciones, sin hablar, calladamente salir y entonces regresar lo más rápido posible. Permítame leer ahora del capítulo 11 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, comenzando con el versículo 23. Porque yo he recibido del Señor lo que también entregué a vosotros, que el Señor Jesús, la misma noche en que fue traicionado, tomó pan. Y cuando hubo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que es partido por vosotros. Esto haced para remisión de pecados. Esto haced de memoria de mí. Después, de la misma manera también, tomó la copa cuando había cenado, diciendo: Esta copa es el Nuevo Testamento de mi sangre.
Esto haced cada vez que la bebáis en memoria de mí. Por lo tanto, esto es un memorial. Porque cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, demostráis de hecho la muerte del Señor hasta que Él venga. Por tanto, cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, refiriéndose únicamente a la manera en que debería hacerse, será culpable del cuerpo y sangre del Señor. Pero examínese cada uno a sí mismo y coma así de ese pan y beba de esa copa. Porque el que come y bebe indignamente, en la manera en que lo hace, come y bebe maldición para sí, o juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por esta causa, muchos están débiles y enfermos entre vosotros, no discerniendo el cuerpo del Señor que fue partido por nosotros para nuestra sanidad física. Su sangre fue derramada para la remisión de nuestros pecados espirituales. Su cuerpo fue partido para la sanidad de nuestros pecados físicos, o lo que hubiera sucedido para causar enfermedad, dolencia o sufrimiento. Ahora de Juan 6 y el versículo 53. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Podría simplemente explicar en ese aspecto que no tenemos vida hasta que recibimos el Espíritu de Dios. Tenemos una existencia material química. No es vida en el sentido espiritual en absoluto. Cuando ustedes leen en 2 Corintios los primeros 2 capítulos que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, de hecho Adán y Eva no tenían vida. Fueron creados con una existencia química. Ante ellos estaba el árbol de vida y podrían haber tenido vida, pero tomaron la decisión equivocada y tomaron para sí mismos el conocimiento de lo que es correcto y lo que es incorrecto, o el bien y el mal, de decidir por sí mismos qué es pecado. Ellos no recibieron vida. Dios ha decretado que así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados en una resurrección para juicio. Juicio ha comenzado en la iglesia de Dios, pero juicio no ha comenzado aún para el mundo. Juicio comenzará en el mundo para todos aquellos que sobrevivan y estén aún vivos después de que Cristo venga, cuando el mundo sea gobernado por el reino de Dios y el gobierno de Dios. Juicio no es un proceso de condenar, sino un proceso de si recibe vida o muerte. En otras palabras, podríamos decir que es una oportunidad para recibir vida. Pienso que ha habido mucho malentendido sobre este punto vital. El mundo no es aún juzgado. Todo el que haya nacido será juzgado a su debido tiempo. Pero hay 3 resurrecciones aún por venir mencionadas en la Biblia. La primera resurrección será de aquellos que hayan sido juzgados para recibir vida. Espero que eso incluya a todos los que están en este salón. Eso será la venida de Cristo. La segunda resurrección será la resurrección a juicio. El juicio del gran trono blanco mencionado en Revelación, en el capítulo 20 de Revelación. La tercera resurrección ocurrirá después de ese juicio, que puede durar 100 años, que puede durar muy poco tiempo. Dios lo sabe. Un pasaje de las Escrituras indica que podrían ser 100 años. Esa escritura se puede traducir de 2 distintas formas
Y otra forma de traducirla no se referiría a una vida de 100 años en esa resurrección. Así que simplemente no podemos saber eso. Sin embargo, la última resurrección será una resurrección de aquellos que han sido juzgados, cuyos ojos han sido abiertos, que han conocido la verdad, que han rechazado a Dios y han rechazado a Cristo y el sacrificio de Cristo por ellos y el regalo de Dios de la vida eterna, y que han sido juzgados culpables. Morirán en el lago de fuego, que los quemará, no en un infierno de fuego que quema y nunca se queman. Químicamente tal cosa sería imposible, aunque millones lo han creído. El mundo ha sido muy grandemente engañado. Oración sobre el pan. Oh Dios Todopoderoso en el cielo, hacemos una pausa ahora para pedir tu bendición sobre este pan partido que representa el cuerpo partido de Jesucristo, partido para nuestra sanidad. Padre, ayúdanos a todos a tomarlo dignamente. Ayúdanos a tener fe y creencia. Estamos en un tiempo de angustia cuando aparentemente Satanás ha descendido después de la batalla con Miguel en el cielo y está persiguiendo a la iglesia de todas las formas posibles. Nuestra única defensa es el escudo de la fe en la armadura de Dios. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a comprender que no generamos fe por nosotros mismos, que fe es don de Dios, que viene a través de tu Espíritu Santo y que la has dado cuando estuvimos totalmente rendidos a ti. No es nuestra fe, es la fe de Jesús dada a nosotros, la misma fe que usó para caminar sobre el agua, la misma fe que usó para sanar a los enfermos, para hacer milagros, para expulsar demonios. Padre, te pido que des a todos en esta sala esa fe, una fe que muchos de nosotros nunca tuvimos. Abre nuestras mentes para recibirla en el nombre de Jesús. Y bendice este pan con ese propósito, mientras participamos de él en el nombre de Jesús. Amén. Pausa para tomar y comer el pan. Jesús dijo que todos bebieran de él, que este es el Nuevo Testamento de su sangre derramada para la remisión de los pecados. Ayúdanos a entender, Padre, que esto es solamente un memorial que representa un símbolo que representa la sangre de Cristo. Y el tomarlo significa que recibimos de nuevo la sangre de Cristo para la remisión de nuestros pecados. Dios es el legislador, Dios el Padre. Nuestros pecados nos separan de Dios el Padre. Y cuando Jesús pagó esa penalidad en nuestro lugar, eso simplemente nos reconcilia con Dios el Padre. Y Dios tiene vida eterna para dar. Sin embargo, la vida viene a través de la resurrección de Cristo, en lugar de a través de su muerte. Y viene a través de nuestra resurrección, definitivamente. Y espero eso para la iglesia de Dios en la segunda venida de Cristo, porque el juicio está sobre nosotros ahora. Oración sobre el vino. Entonces, Dios Todopoderoso, bendice este vino mientras lo tomamos y ayúdanos a darnos cuenta de la importancia y significación de este, que una vez más estamos afirmando al tomarlo que estamos aceptando la sangre de Cristo para la remisión de nuestros pecados y para reconciliarnos con Dios. Y eso significa que nos hemos arrepentido, porque no tenemos ningún derecho. No podemos aceptar su sangre a menos que nos hayamos arrepentido. Y arrepentirse significa volverse del camino del pecado para no volver a cometer esos pecados, cualesquiera que sean. Al menos que lucharemos poderosamente para nunca más hacerlo y que acudimos a la ayuda de Dios. Él dijo a la iglesia que si pecamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y no solo a nosotros, sino también al resto del mundo. Entonces bendice a todos en esta sala, Padre, mientras participan de esto. Ayúdanos a darnos cuenta del verdadero significado profundo de esto y el significado de esto cuando lo tomamos.
Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pausa para tomar el vino. El capítulo 13 de Juan, comenzando con el versículo 31. Entonces, cuando salió Judas, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La mayoría de la gente no entendería cómo eso podría ser un nuevo mandamiento. Lo encontrarán citado antes en el Antiguo Testamento. Es nuevo porque cualquier cosa nueva nunca envejece. Es un mandamiento espiritual y las cosas espirituales nunca envejecen. Son continuamente nuevas. Por lo tanto, sigue siendo un nuevo mandamiento y siempre lo será. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os recibiré en mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él vendrá en nubes, recibirá a los que tengan en ese tiempo el Espíritu Santo de Dios, sean muertos o vivientes. Los muertos resucitarán primero. Nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados instantáneamente de mortales a inmortales y nos encontraremos con Él en el aire. Pero simplemente nos encontraremos con Él cuando esté llegando aquí, porque sus pies descansarán ese mismo día en el Monte de los Olivos y Él permanecerá aquí durante los próximos 1000 años, y donde Él esté, allí también estaremos nosotros. ¿No crees que soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino el Padre que mora en mí, morando en Él por el Espíritu, así como el Padre puede morar en nosotros por su Espíritu Santo. Él hace las obras. Jesús es la palabra de Dios. Él no habla de su propia voluntad en solitario. Él habla la voluntad del Padre, pero su voluntad y la voluntad del Padre son una. Ellos están unidos. Dos no pueden andar juntos a menos que estén de acuerdo, así dice Dios. Dios el Padre y Jesucristo han estado caminando juntos por trillones y centrillones de años, porque están totalmente de acuerdo y siempre lo estarán. Y todos nosotros estaremos de acuerdo con ellos. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores obras que éstas hará, porque voy a mi Padre. Él dijo que les convenía que Él se fuera. Si Él no fuera el Padre, el Espíritu Santo no vendría. Pero si Él fuera el Padre, Él enviaría el Espíritu Santo. No podríamos hacer tales obras sin el Espíritu Santo. Por eso era tan conveniente que Él se fuera. Él está en el cielo. Ha estado vivo estos 1950 años. Por cierto, hace 1950 años hasta hoy que Jesús murió. Un ciclo de tiempo más 50. Es más que significativo que resulte ser exactamente ese tiempo hasta el día de hoy. Él no murió a esta hora del día, pero fue el mismo día. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidiereis algo en mi nombre, lo haré. Pero no puede usted pedir en su nombre, a menos que pida en el poder, podría decirse, en el poder de abogado, por poseer su autoridad para hacerlo. Y no puede pedir algo que es contrario a la voluntad de Dios y esperar que Él lo ejecute. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, queriendo decir el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El mismo Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. En ese momento en que Jesús dijo eso, el Espíritu Santo moraba con ellos en la persona de Jesús, pero aún no estaba en ellos, no hasta el día de Pentecostés, después de su resurrección. Entonces, Él estaba morando con ellos en el Espíritu Santo a través de Cristo, y más tarde y en el día de Pentecostés estuvo dentro de ellos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en efecto, Cristo viene a través del Espíritu Santo. Jesús respondió y dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Me recuerda algo que ustedes leen en el primer capítulo de Primera de Juan, que nuestra comunión es con Dios el Padre y con Cristo, así como entre cada uno de nosotros. Comunión es una cosa muy importante. Y nuestra comunión no es solo unos con otros, sino también con Dios el Padre y con Jesucristo, su Hijo. Paz dejo con vosotros, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni le permitáis estar en temor. Ahora, llegando al capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí lleva fruto, corrección, que en mí no produzca fruto, Él la quita. El Padre la quita como el viñador, y toda rama que produce fruto, Él la limpia, para que produzca más fruto. En otras palabras, Dios corrige y disciplina. Asimismo castiga a todo hijo a quien Él ama. El castigo de Dios nunca es revancha. El castigo de Dios nunca es hacernos pagar la pena de lo que hicimos. El castigo de Dios siempre es correctivo, para corregirnos y para volvernos a encarrilar y para ayudarnos. El castigo de Dios siempre es dado en amor. Muchas personas no entienden lo que Jesús quiso decir cuando dijo que oraran por sus enemigos. Orad por los que os tratan despectivamente. Oro por todos aquellos, orando para que Dios los bendiga al tratarlos de la manera que Él sabe que es para su bien. Bien, a veces eso podría ser un castigo para corregirlos, pero nunca será con la intención de dañar o de hacer que ellos mismos paguen la penalidad. Usted no puede pagar la penalidad de sus propias transgresiones. Bien, puede usted algunas cosas. Es como en una pizarra o en una pizarra verde, como las que tenemos en las aulas del colegio. Usted puede hacer una marca con tiza y puede borrarla. Pero hay algunas cosas, algunos errores que usted comete que nunca puede borrar. Si usted asesinara o matara a un hombre, no puede devolverlo a la vida. Algunos pecados no pueden ser corregidos. Si usted roba o le quita a un hombre, usted puede devolverlo. Y la Biblia dice cuánto devolver. Pero por sobre todo, es Cristo quien pagó la pena de nuestros pecados por nosotros. Si Dios nos corrige, pues, no estaremos en necesidad de pecar de nuevo, y estaremos necesitados de su sangre derramada por otros pecados. Pero si pecáramos, ciertamente la necesitaremos. Pero Él castiga a cada hijo que ama. Ahora Él dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si estamos limpios en esta iglesia, es por la palabra de Dios. Si yo soy su líder, hermanos, y ustedes son todos mis hijos directa o indirectamente en el Señor, si hay alguna razón por la cual Dios podría haberme llamado y elegido, solo puedo pensar en una, y es porque he estado dispuesto a creerle a Dios. Pero miles escucharon a Jesús predicar durante 3 años y medio cuando estuvo en la tierra. Solo 120 seguían creyendo en Él después de su crucifixión. Es una cosa muy rara creer a Dios. Hay muchas iglesias,
muchas organizaciones religiosas. Todas siguen a un líder. ¿De dónde obtuvieron sus líderes lo que predican, lo que creen y lo que enseñan? No conozco alguno que lo haya recibido directamente de Dios. Todos lo obtuvieron de otros hombres, de otras personas. Ellos vienen de cierta denominación. Muchos de ellos van a un seminario o una escuela de esa denominación y simplemente absorben todo lo que les enseñan los hombres de esa denominación. Fui desafiado, empecé a estudiar la Biblia. Descubrí que decía justo lo contrario de lo que me habían enseñado. Tenía que empezar a probar si podía o no creer en la Biblia. Tenía que probar si Dios existe, y lo probé efectivamente. Y se lo he probado a los ateos y he hecho que lo admitan. Probé que la Biblia es la palabra de Dios. En sus escritos originales tenemos traducciones. Hay algunos errores o equivocaciones en la traducción King James o en cualquier otra traducción. Tenemos muchas traducciones para comparar. Tenemos muchas copias del original, miles de copias, y es posible saber exactamente cuál es la verdad. Descubrí que no estaba de acuerdo con Dios. Estuve de acuerdo con lo que me habían enseñado en la escuela dominical y cuando llegué a una denominación protestante y descubrí que si iba a caminar con Cristo, tenía que estar de acuerdo con Él. Entonces, tuve que cambiar lo que creía y comenzar a creer lo que Él dice aquí. Jesucristo en persona enseñó a los apóstoles originales. Jesús es la palabra de Dios en persona. Le leí hace un rato que Él dijo solo lo que el Padre le dijo que dijera. Todo lo que Él dijo es precisamente lo que dice el Padre. Él y el Padre son de una sola mente y en total, absoluto acuerdo. La Biblia es la misma palabra en la Escritura. Los primeros apóstoles recibieron su conocimiento, su comprensión de la verdad, de la palabra personal de Dios en persona. Él no está aquí en persona ahora. Él está en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Pero Él está vivo y Él es el líder de esta iglesia. Él es la cabeza de esta iglesia. Pero Él me enseñó a través de esta palabra. Descubrí que estaba equivocado. Me equivoqué sobre esto y aquello y lo otro una y otra vez. Y tuve que ser corregido y comenzar a creer lo que Dios dijo por medio de Jesucristo. Eso es lo que he estado tratando ahora durante los últimos 55 años o 54 años para enseñarles a ustedes, gente, y a miles de personas como ustedes. Y esta es la verdad. Y es solo la verdad la que tiene sentido, la que explica la humanidad, explica el mundo y sus condiciones, explica por qué las cosas son como son, explica los males, los problemas y las tribulaciones del mundo que el mundo no puede entender. Y el mundo con demasiada frecuencia no se preocupa por entender. Yo no tenía intención de predicar un sermón esta noche, pero sentí que necesitaba hacer un comentario o dos a medida que avanzara en algunas de estas cosas. Bien, nuevamente Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que mora en mí y yo en él, ese produce mucho fruto. Porque sin mí vosotros nada podéis hacer. Lo que sea que se haya hecho en esta obra, en estos últimos 54 años, no ha sido hecho por mí en absoluto. Ha sido hecho por el Jesucristo viviente. He sido simplemente un instrumento que ha sido usado. Ustedes pueden escuchar una pieza hermosa de violín, pero en verdad no es el violín. Es el hombre que toca el violín el que está produciendo esa música. El violín es su instrumento, y yo he sido solo un instrumento. Si moraseis en mí y mis palabras morasen en vosotros, pediríais lo que quisierais y os sería hecho. En esto es glorificado mi Padre, de que llevéis mucho fruto. Así seréis mis discípulos.
Estas cosas os he hablado, de que mi gozo pudiera mantenerse en vosotros, y de que vuestro gozo pudiera ser pleno. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido y os he ordenado para que avancéis y produzcáis fruto, y para que vuestro fruto permanezca, para que lo que fuere que pidiereis al Padre en mi nombre, Él pudiere dároslo. Estas cosas os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os odiara, sabéis que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si no hubiera yo venido y habládosles, no habrían tenido pecado. Pero ahora no hay forma de ocultar su pecado. Vengamos al capítulo 16, solo algunos pequeños extractos aquí. Pero ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vais? No obstante os digo la verdad, es conveniente a vosotros que yo me vaya, porque si no me fuere, el Confortador no vendría a vosotros. Ese es el Espíritu Santo. Jesucristo ha estado muy ocupado durante estos 1950 años en el cielo, en el trono de su Padre, como nuestro sumo sacerdote, guiando a esta iglesia para una sola cosa durante nuestra vida. Él ha estado guiándola. Él construyó este campus universitario, el más hermoso de los Estados Unidos o del mundo, y otro muy hermoso en Big Sandy, que pronto será restaurado. Y un tercero muy hermoso que ahora es propiedad de una empresa de servicios públicos, motivo de orgullo y gozo en Brickwood, en Inglaterra. Todos son el modelo que glorifica a Dios, su tipo de carácter, de estabilidad, de belleza y del tipo divino de carácter. Ahora voy a ir a la oración final de Jesús, un poco de ella. Estas palabras habló Jesús y elevó sus ojos al cielo y dijo, esto está en el capítulo 17, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste hacer. Quisiera hacer un comentario aquí. Él había acabado la obra que Dios le dio a hacer, es decir, le dio a él hacer en su persona como humano, mientras estuvo en la tierra. Y eso es lo que quiso decir en la cruz cuando dijo, consumado está, justo antes de que su cabeza cayera y muriera. Lo que fue acabado fue la obra que Dios le dio a hacer. Pero Él tenía otra obra que hacer, y esa es guiarnos en una obra que tenemos que hacer. Y nosotros somos solo instrumentos en sus manos para hacerla. Yo te he glorificado, dijo a su Padre, en la tierra. He acabado la obra que me diste hacer. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Glorifícame, dice. Yo no entendía ese significado. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos. Ruego no por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Y ahora no estoy más en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo vengo a ti. Padre Santo, guarda por medio de tu propio nombre a aquellos que me has dado, para que puedan ser uno como somos nosotros, guardados en el nombre de nuestro Padre Dios. Es la razón por la que somos la iglesia de Dios, no la iglesia de Armstrong, o Lutero, o Calvino, o Wesley, para que seamos uno y unidos. Mientras estuve con ellos en el mundo, los guardé en tu nombre. El nombre de la iglesia es muy importante. Los guardé en tu nombre. A los que me diste he guardado. He guardado y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Y ahora vengo a ti,
Y estas cosas hablo en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. Pienso que eso será suficiente. Son solo algunas de las cosas que Jesús dijo a sus discípulos en esa noche antes de que una turba enfurecida lo llevaran de un tribunal a otro y procesar a los judíos y los tribunales del gobierno del César hasta que lo llevaron a muerte y crucificaron. Esta iglesia ha sido perseguida. He sido perseguido siempre desde que me entregué a Él y espero que esto continúe. Yo calculé el costo, supe lo que Él dijo sobre persecución y ha sucedido y sucederá. Yo necesito sus oraciones y ustedes de hecho tienen las mías continuamente. Y todos necesitamos mucho estar en oración. Así que daré una oración y luego cantaremos un himno y saldremos. Oh Dios Todopoderoso en el cielo, te pido que de alguna manera imprimas la solemnidad de este servicio y el significado de algunas cosas de estas en todos los que estamos aquí. Te pido que cargues estas cosas en las mentes con todos estos amados hermanos cuando se vayan. Y que comencemos ahora a liberar nuestras vidas de pecado. Ahora nos acercamos a los 7 días de pan sin levadura, poniendo el pecado fuera de nuestras vidas. Igual que ahora hemos puesto fuera la levadura de nuestros hogares y de nuestras propiedades. Gracias Dios Todopoderoso por este servicio. Gracias porque nos lo otorgaste y por lo que significa. Bendice a todas estas personas cuando se vayan. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Lo siguiente es cantar el himno 22.